Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana vamos a dedicar todo el programa al doctor Raúl Necier. Con él vamos a estar conversando acerca de la realidad de los niños en Argentina a raíz de estas estadísticas publicadas por UNICEF que rezan que 1 millón de niños en Argentina se van a dormir sin cenar cada día. Ante esta situación estuvimos conversando con este doctor pediatra especialista que hace ya más de 30 años que viene dedicándose justamente a la nutrición infantil. Presentado el tema, vamos a la nota. Y nos acompaña el doctor Raúl Necier. Realmente un placer tenerlo aquí con nosotros. Pero bueno, la ocasión no es feliz, pero sí el trabajo y toda la trayectoria que puede compartir con nosotros justamente, doctor. Por eso queríamos tenerlo en este programa. Así que bueno, bienvenido por primera vez nuevamente. Gracias. Y doctor, hace un par de semanas nos conmovió a todos un informe de UNICEF que verdaderamente seguramente viene pasando, pero bueno, cuando toma este estado público y se transforma casi como en un eslogan publicitario de 1 millón de chicos que se van a dormir sin cenar, realmente conmueve. Sí, y es una realidad realmente que duele mucho, que transunta una injusticia muy grande, que es hasta un pecado social si uno lo analiza desde el punto de vista, ¿no es cierto?, cristiano, y que es tan grave, ¿no es cierto?, que impacta en el futuro de una gran cantidad de población. Es decir, lo que dice UNICEF es real, habla de 1 millón, ¿no es cierto?, de chicos, niños, niñas y adolescentes. Esto hay que hacer una salvedad también. Para nosotros niños generalmente uno habla hasta los 12 años. Sí. Para UNICEF toma la adolescencia también, niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años. Y es una realidad, ellos hablan de 1 millón de niños, niñas y adolescentes que se van a dormir sin comer, sin cenar, y de 1,5 millones que viven en la inseguridad alimentaria y saltean alguna comida por día. También hablan de 4,5 millones de adultos, ¿no es cierto?, que saltean algunas comidas diarias. Cuando sale esa cantidad de personas, uno le parece mucho, y se pregunta cuántas personas somos en la Argentina, cuántos somos habitantes de Argentina. En el último censo, en 2022, eran 45.900.000 éramos. Estimados 46 millones y en 2024 algo más de 47 millones. Por lo tanto, esas cifras nos están hablando de que hay 10.800.000 niños hasta 14 años o menores de 14 años en la Argentina. Eso coincide, lo de UNICEF, con las cifras que salió también de la Universidad Católica Argentina, sí, y del Observatorio de la Deuda Social Argentina, donde para el primer trimestre de 2024 se hablaba de un 54,9% de pobreza y un 20,3% de indigencia. Lo que estaría hablando de que 25 millones de nuestros compatriotas viven en la pobreza y 8 millones en indigencia. Y de esos 8 millones de indigentes, el 70% son niños, niñas y adolescentes. Es grave, ¿no? Es decir, pero dentro de todo esto hay una esperanza, que la pobreza, yo he trabajado mucho con desnutrición infantil, la pobreza es potencialmente reversible, y eso nos da un toque de esperanza muy grande. Veíamos las publicaciones y nos mostraba una foto que nos decía dio origen a toda esta misión, de alguna manera, que viene desarrollando desde 1990. 1990. Hoy se ha acentuado seguramente. Tal vez las cifras de UNICEF hasta puedan ser más benévolas de lo que es. Si nosotros tenemos en cuenta de que son 4.800.000 chicos los que viven en la indigencia en la Argentina. Podríamos suponer que son muchos más los que están. Son muchos más, pero no importa, aunque sea uno solo que pase hambre, ya nos tiene que tocar desde el punto de vista humano y cristiano y saber que esto significa una urgencia, que algo hay que hacer y pronto, ¿no? Además, estamos en un país donde tenemos un potencial alimentario muy grande, es decir,
hace muchos años que decimos que Argentina produce, ¿no es cierto?, alimentos para 400 millones de habitantes. Es un problema de distribución, no de... Es un problema, sí, de justicia, ¿no? De justicia, de distribución, de brecha entre la pobreza y la riqueza, ¿no es cierto? Pero para que tengan una idea, variando de año en año, porque esto varía de acuerdo a las posibilidades económicas, a la sequía, a los ciclos, ¿no es cierto?, que hay. Argentina, término medio, sigue siendo en los últimos 10 años el quinto productor, el exportador más grande de trigo a nivel mundial. Somos 195 países en el mundo y Argentina es el quinto país a nivel mundial exportador en trigo. Somos el sexto país exportador en carne vacuna. Somos el octavo país productor, ¿no es cierto?, de carnes de ave. El noveno productor de leche cruda, no procesada, ¿no es cierto? De todos modos, a esas cifras de producción siguen cifras de consumo que vemos que están en los niveles más bajos del último siglo. Me acuerdo siempre cuando veo esto, de que realmente el potencial que tenemos y el hambre que se está pasando no tiene ningún tipo de asidero. Me acuerdo de cuando uno va a una celebración litúrgica y escuchamos ese canto que me hace realmente lagrimear, y dice, no es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan, ¿no? Es decir, lo tenemos todo. ¿Qué nos falta? Bueno. Claro, a ver, si la cuestión no es la producción, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué tanta pobreza? Eso es lo que no tiene explicación, ¿no? Es decir, no tiene justificación. No tiene justificación. No tiene justificación, pero es potencialmente reversible de alguna manera. Reversible con políticas de Estado, políticas públicas, ¿no es cierto?, políticas contra el hambre, con programas, ¿no es cierto?, alimentarios. Es decir, que hay muchos, es decir, hay y se siguen haciendo muchos, pero no alcanzan. Es decir, para que salgamos de la pobreza tiene que haber una entrada a nivel, ¿no es cierto?, de hogares, en cuanto a la parte económica me estoy refiriendo, que supere lo que significa la canasta básica alimentaria. Es decir, si que en este momento está 900.000. La canasta básica total 900.000. La básica total abarca alimentos, vivienda, ¿no es cierto?, abrigo, escolaridad, educación y algunas otras cosas como transporte y demás. Pero la canasta básica alimentaria, es decir, la cantidad y calidad de alimentos suficiente como para que las personas tengan un mínimo de alimentación, ¿no es cierto?, que no lo lleve a la desnutrición, está en 405.000 pesos. Claro. Y el término medio de los sueldos en Argentina hoy es de 400.000 pesos. Así que estamos arañando la indigencia, no la pobreza. La pobreza, la canasta básica total es 900.000 pesos. Claro. Es una familia tipo, 2 adultos y 2 niños. Y digamos, vamos hacia un proceso de malnutrición que lleva a un proceso de desnutrición, con las consecuencias que esto conlleva, ¿no? Sí, la pobreza es un tema multifactorial, ¿no es cierto?, que lleva, y sobre todo me refiero al niño porque es el futuro, ¿no? Es decir, Gabriela Mistral decía, vamos un poquito más atrás, vamos a Platón en el siglo IV antes de Cristo decía, hasta los 5 años se vive toda una vida, después tan solo queda un poco, y Gabriela Mistral decía, el niño es una urgencia, el niño es hoy, el niño no puede esperar, mañana ya es tarde. Entonces cuando me refiero a la indigencia que tanto duele, los chicos que no llegan a comer todas las comidas que tienen que comer por día, por lo menos las 4 comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena, que es lo que nos impactó tanto de UNICEF, me refiero, ¿no es cierto?, a esos chicos que están en la indigencia, que están en la marginalidad y que están excluidos. Y donde la pobreza es una serie de carencias, la desnutrición, que es tal vez la causa que más se ve del iceberg de la pobreza, sobre todo en niños, ¿no es cierto?, es lo que se ve, pero debajo hay muchas cosas, ¿no? Pero es potencialmente reversible. Doctor, un segundito, hacemos un corte y continuamos conversando. ¿Cómo no?
Doctor, y veníamos hablando acerca de estos pasos que se van dando desde la malnutrición, la desnutrición, lo necesario para poder estar alimentando a estos niños que son el presente. Siempre decimos el niño del futuro, bueno, es el presente. Exacto. Pensando, y de nuevo, que no quiero perder la película, no quedarme con la foto de este momento. Este niño de 1990 es padre en este momento. Esta historia de pobreza, ¿cómo golpea al niño de hoy, este niño que fue malnutrido en un momento? Sí, la pobreza, ¿no es cierto? La desnutrición en Argentina no hay una estadística clara, no la hay. Varía entre el 9 y el 22% de acuerdo a las regiones. Es decir, también esto hay que ver, por ejemplo, el 70%, decíamos, según lo que dice UNICEF, la Universidad Católica Argentina, no así el INDEC habla, mientras la Universidad Católica y el Observatorio de la Deuda Social habla del 54,9% pobreza en el primer trimestre de este año, el INDEC habla del 41,7%. Y mientras la UCA habla del 20,3% de indigencia, el INDEC habla de 8,7%. Bueno, ahí habrá alguna diferencia que habrá que en las mediciones tendrán que revisar los instrumentos. Exacto. No voy a poner a analizar eso. De todos modos, 8 o 20 es una situación grave. Aunque sea uno, ¿no? Estamos hablando del 7%. 7 de cada 10 chicos argentinos están en la pobreza. Y 3 de cada esos 7 están en la indigencia. Indigencia, como te decía, significa marginalidad, exclusión social. Y preguntándome con respecto a qué pasa con la desnutrición de hoy a futuro, la pobreza, la desnutrición tiene un contexto, ¿no es cierto?, que es no solamente la parte alimentaria. Cuando uno habla de alimentos y cree que el alimento en cantidad y calidad, ¿no es cierto?, proteínas, glúcidos, lípidos, minerales, lo que necesita una persona para alimentarse normalmente. Para alimentarse. Para comer, ¿no? Es decir, que en el caso del chico es crecimiento y desarrollo, ¿no es cierto? No es solamente lo más importante. Sí, es muy importante, pero también es importante, por ejemplo, el agua. El 20% de los chicos argentinos no tienen agua potable, no tienen agua saludable. No solamente alimentos, es el agua también. Entonces, dentro de la pobreza, de la marginalidad, el chico desnutrido, el niño desnutrido es un carenciado. Carenciado de afectos, carenciado de estímulos, carenciados de agua, de alimentos, es decir, carenciado de vivienda, es un carenciado de abrigo, es un carenciado, ¿no es cierto?, de saneamiento ambiental. Es decir, vive en un ranchito o en una habitación donde están hacinados 6, 8 personas, a lo mejor en una o dos habitaciones. Con la inseguridad que conlleva eso. Con la inseguridad que hoy tenemos, ¿no? Es decir, y la inseguridad y la falta de protección contra el ambiente, por ejemplo, el frío en este momento, las temperaturas que están haciendo. A lo mejor rodeados de animales domésticos, peridomésticos, gatos, perros, roedores, ¿no es cierto?, basurales. Todo ese es el medio ambiente, ¿no es cierto?, donde vive el chico. Además, la falta de salud, ¿no es cierto?, la falta de control de salud, desde el embarazo ya parten, ¿no es cierto?, de mal. No hay controles de embarazo, me estoy refiriendo a las clases pobres, ¿no es cierto?, sobre todo indigentes, marginadas. No hay control de embarazo, no hay parto adecuado, no hay seguimiento de crecimiento y desarrollo, no hay vacunaciones adecuadas, no hay alimentación adecuada. Entonces, esas carencias en salud realmente lo van a llevar a, como vos me mencionabas recién, ¿no es cierto?, cuadros de saneamiento ambiental, donde te decía el 20% no tiene agua potable. Eso significa diarrea, desnutrición o malnutrición. Ese otro tema, esa palabrita que no es desnutrición, malnutrición, dice que 1 de cada 3 chicos argentinos está con malnutrición. Y dentro de eso tenés los desnutridos y tenés los obesos, que también es otro problema que también de salud. Tiene un problema. También otro problema de salud. Y dentro de esas carencias, ¿no es cierto?, de la pobreza, están también la falta de un medio ambiente adecuado, no solamente en el saneamiento ambiental. Generalmente en los ambientes pobres el chico convive, ¿no es cierto?, con la explotación, con la prostitución, con la droga, con el alcohol, con los abusos, con los incestos, ¿no es cierto?, con la venta de chicos, como estamos ahora tan sensibilizados, con la explotación laboral, es decir,
absolutamente todo. Y a eso si le sumamos la desprotección jurídica que solemos tener, ¿no? De ahí la importancia de UNICEF, el que pelea por los derechos del niño, ¿no? Frente a este cuadro de situación, usted decía que había una luz de esperanza. Sí, siempre la hay. Siempre la hay. El pueblo argentino es muy solidario y es muy inteligente también. Entonces el tema pasa por buscar políticas de Estado, es decir, que más allá de las diferencias que podamos tener de tipo política, social, económica o ideológica, tirar todos para el mismo lado, tener una política de Estado, es decir, quiero salir de la pobreza, quiero sacar la desnutrición, quiero salir del analfabetismo. Bueno, eso es política de Estado, tirar juntos, sumar de voluntades para tirar juntos para el mismo lado, ¿no es cierto? Poner las diferencias sobre la mesa, crear programas, ¿no es cierto? Y después buscar recursos y hacer que esos recursos se distribuyan eficazmente. Es decir, es todo un tema, pero bueno. Es una integralidad. La solución es una integralidad, es una multifactoriedad y por lo tanto tiene que haber una respuesta múltiple, ¿no? Es decir, exacto. Exacto. Un futuro mejor, dice la publicación que está compartiendo con nosotros de la Asociación Civil, un futuro mejor para niños desnutridos. Sí, ese fue un proyecto que hicimos que surgió de un comedorcito que había hecho el padre Alberga y yo en San Martín de Porres. La gente del Banco Vica vio eso y hicimos un proyecto que se llamó Vica Infancia para trabajar con chicos desnutridos. Ese proyecto se transformó en un programa, ¿no es cierto?, para trabajar con la familia de los chicos desnutridos. Familias en su integralidad. Familia en su integralidad, donde pasaron familias de alto riesgo social, 500 familias en 25 años que duró el proyecto, con 500 chiquitos desnutridos, pero con todos los hermanitos, y con el papá y con la mamá. Es decir, es un proyecto que no era asistencialidad, sino de promoción humana integral, con un seguimiento longitudinal de 3 años, por lo menos, 3 o 4 años, y con etapas. En la primera etapa el chico con mamá iba todos los días y ahí tenía atención médica, tenía alimentación, ¿no es cierto?, tenía higiene, tenía todo, es decir, las mamás que le cocinaban, las mamás que hacían microemprendimiento, que aprendían oficios, que podían terminar ellas también, mamás y papás inclusive, que podían terminar ellas sus estudios primarios, secundarios, y tocar todos los aspectos, ¿no es cierto?, que hacían a las necesidades que tenían esos chicos. Un acompañamiento, como dice un acompañamiento total a la familia, no solamente a la familia del chico desnutrido. Y una segunda etapa donde el chico ya no iba con la mamá a Vica Infancia, al local, sino que se lo seguía, se le daba el apoyo médico, ¿no es cierto?, de salud, pediátrico, el apoyo escolar, la alimentación y todo, vestimenta y todo lo que el chico necesitaba. Inclusive a muchas familias del principio del proyecto se le pudo construir una casa inclusive, después ya no se pudo seguir haciendo más eso, es decir, bueno, pero se seguía ayudando, era mucho. Y en la segunda etapa, ya te digo, era el apoyo sin la concurrencia, y una tercera etapa que es una etapa de becas, donde se le daban becas para terminar el estudio primario, secundario, tercero. Pónganse a pensar de que a lo mejor un chico que entró ahí a los 5 años, o a los 11, 12 años, salió a los 15, ya estaba en el secundario, pero tenía hermanitos menores y hermanitos mayores. A todos, sin excepción, se le daba la posibilidad de que terminen estudios, primario, secundario, terciario. Y a lo largo de 25 años seguramente han cambiado muchas vidas. Mucha satisfacción. Bueno, doctor, por favor, continúe trabajando justamente en esto. Bárbara la esperanza que todavía sostiene luego de tanto tiempo de estar viendo esta realidad, pero bueno. Sí, eso fue una pequeña cosa, ¿no es cierto? Como decía Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Somos una gota de agua en el océano, pero si no estaría el océano tendría una gota menos. Entonces, cada aporte que hagamos de lo personal o de la entidad en donde podamos trabajar, tengan la seguridad que sirve y sirve mucho. Bueno, muy agradecidos por su actividad. Gracias a ustedes.
Los medicamentos son unas formulaciones que contienen principios activos, que son las drogas que producen el efecto tanto terapéutico como secundario en el organismo, y tienen agregado otras sustancias químicas que utilizamos los farmacéuticos para darle estabilidad al producto, poder mantener su conservación o mejorar características organolépticas como el sabor de alguna droga que sea amarga, y agregarle colorantes y determinadas sustancias que le van a mejorar o facilitar el correcto uso del medicamento. Para eso, digamos, tenemos distintas asignaturas en la carrera en las cuales nos estudiamos las distintas componentes físico-químicos y microbiológicos necesarios para el desarrollo de estas fórmulas. En la historia, los medicamentos se obtuvieron del reino mineral, como son, por ejemplo, hoy tenemos las sales de aluminio y de magnesio que utilizamos tanto para el control de la secreción ácida gástrica como para tratar el estreñimiento. También tenemos medicamentos que se obtienen del reino vegetal, que es donde, por eso nosotros también estudiamos botánica y farmacognosia, de cómo obtener drogas de distintas especies de plantas, y ahí es donde tenemos un campo más amplio de sustancias para poder utilizar en la terapéutica. Un claro ejemplo muy conocido es el caso de atropa veladona, que es un alcaloide, que es la atropina hoy, que la usamos en caso de, por ejemplo, un paro cardíaco que no respondió a adrenalina. También la usamos como midriático para poder dilatar la pupila y generar un fondo de ojo. Y todo esto en la historia tiene el correlato con Cleopatra, que se instilaba en los ojos para tener la pupila dilatada, y de esa forma, de ahí viene el nombre de atropa veladona, bella mujer, porque la mujer con ojos grandes, por tener dilatada la pupila, daba más hermosura. Y después tenemos del reino animal otras sustancias que utilizamos, como por ejemplo donde nacen la insulina, de extractos de páncreas, también los surfactantes pulmonares que usamos en los neonatos cuando no tienen bien desarrollados los pulmones, que son de origen bovino, y hoy también con la ingeniería genética y la biotecnología, a través de recombinación genética, manipulamos microorganismos para generar producción de los que ya son biofármacos, que no son moléculas químicas en sí, sino que son biomoléculas, en general proteínas o enzimas, que van a tener una actividad terapéutica más amplia o cubrir campos que con las moléculas químicas de síntesis o semisíntesis no teníamos la posibilidad de cubrir y tratar. ¿Para qué usamos los medicamentos? Los medicamentos los usamos para diagnosticar enfermedades, como son el caso de los medios de contraste, tanto de tomografía como de resonancia. También los usamos para prevenir enfermedades, el clásico ejemplo son las vacunas. Tenemos medicamentos para curar enfermedades, como los antimicrobianos, los antibióticos, por ejemplo, que van a matar o frenar el crecimiento de ese microorganismo. Y también tenemos medicamentos que sirven para aliviar alguna enfermedad, como es el caso de los analgésicos o los antihipertensivos, donde no vamos a curar, digamos, erradicar la enfermedad del paciente, pero sí vamos a controlar la sintomatología. Todos los medicamentos producen efectos en el organismo. Los efectos terapéuticos son aquellos que nosotros buscamos que se produzcan, y también todos los medicamentos tienen efectos secundarios o adversos, ¿sí? Que eso es lo que no queremos que se produzca, pero que bueno, puede producirse y es necesario controlar o evitar o prevenir. Hay algunos antihipertensivos que generan tos, entonces bueno, controlamos la hipertensión arterial, y si aparece la tos, bueno, hay que cambiar a otra molécula que no genere la tos. Hay algunos medicamentos que generan reacciones alérgicas, y agregamos, por ejemplo, algún medicamento
antihistamínico, o sea, un antialérgico, y a veces también puede pasar que dentro, por ejemplo, de los antihistamínicos, algunos dan como efecto secundario sedación y tienden a estar la persona somnolienta durante el día. Entonces hay que tener precaución en el uso durante el paciente que no se manipule maquinarias o herramientas que pueda ser nociva para él o sus compañeros de trabajo. Entonces tenemos que optar por otra molécula que no genere ese efecto secundario, pero sí el efecto terapéutico. Entonces todos los medicamentos, no hay ninguno que se escape, producen efecto terapéutico y efecto secundario o adverso. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta en el caso de la automedicación, cuando el paciente decide utilizar algún medicamento sin haber tenido la consulta con un profesional de salud, ya sea el médico o sea el farmacéutico, en el caso de los medicamentos de venta libre que se pueden utilizar bajo la supervisión también o la recomendación, asesoramiento del farmacéutico. Y esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Déjalo Ser, a Cintia y a Dana en Ricardo Aldao 1515, en la ciudad de Tostado y en su tienda virtual también. A la librería Presbítero Leyendecker, donde estamos en este momento, que semana a semana estamos haciendo nuestro programa. Acérquense, todos los títulos de la editorial de la Universidad Católica de Santa Fe y de muchas más. Al Bar El Santo, Esteban, por los cafés que semana a semana nos hacen llegar para nosotros y la producción. Si quieren volver a ver nuestras producciones, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube UCSF TV. Muchísimas gracias. Buena semana.